Buenas noches. He estado escuchando tus historias y son muy buenas. Así que yo también quisiera compartir mis experiencias más aterradoras trabajando como policía preventivo. Quisiera ser anónimo, por favor. Bien, recuerdo que yo estaba como copiloto y mi compañero estaba manejando cuando de la radio nos mandaron una orden. Había un Z-24 en una casa a 3 cuadras de donde estábamos. O sea, una pelea. Tomé el radio y tomé la orden. Activamos la sirena y llegamos a la casa que nos habían descrito. Lo primero que escuchamos cuando bajamos de la patrulla fue el grito terrible de una mujer pidiendo ayuda. La casa no tenía zaguán, así que nos adentramos, y al estar cerca se escuchó como si alguien hubiera subido las escaleras muy rápido. La puerta de la entrada era de madera. Desde afuera les gritamos a las personas que habíamos llegado, y escuchamos cómo muchos muebles estaban cayendo, o alguien los estaba arrastrando. El segundo grito de la mujer se hizo presente. Se escuchó arriba en el segundo piso. Tuve que patear la puerta para derribarla y entrar. Notamos que en la casa no había lámparas o focos, además de que no había muebles. Entramos y noté que toda la casa estaba grafiteada. Cuando llegamos a las escaleras, los gritos cesaron, pero inició el llanto de aquella mujer. Desenfundamos y con la otra mano sosteníamos nuestra linterna, pues aquel tipo parecía muy agresivo. Mientras subíamos, le gritamos una vez más que éramos la policía. Y antes de llegar al segundo piso, se volvieron a escuchar los muebles como si los arrastraran o algunos platos se cayeran. Sigilosamente subimos al piso de arriba para buscar a la chica. Y arriba estaba igual, sin muebles y solo 2 cuartos. 2 cuartos sin puerta. Estuvimos llamando a aquella mujer que saliera, pero se dejó de escuchar. Su llanto cesó de la nada, al igual que aquellos muebles inexistentes. Buscamos por toda la casa, pero no había nadie. La casa estaba vacía. Y como vuelvo a repetir, lo extraño es que no había ningún mueble u objeto que pudiera hacer ese tipo de ruido, o platos y vasos rotos. No había nada. Subimos a la azotea, pero era lo mismo. Grafitis, basura. La casa estaba abandonada. Y aquella pareja jamás apareció. Ni un solo rastro de ellos. La llamada se hizo anónima y aun con los gritos que se escuchaban, los vecinos no salieron. Bueno, también ya era muy tarde, así que no los culpo. Esta fue mi primera experiencia paranormal como policía. La segunda experiencia que me pasó es cortita, pero creo que más aterradora que la otra. Esa ocasión íbamos patrullando por ahí de las 2 de la mañana a una zona escolar. Teníamos que pasar muy despacito para ver todos los rincones de la calle. Y fue mi compañero quien se dio cuenta de algo. Mira una pequeñita, está en las canchas. Volteamos a ese lugar y vimos a una niña en el parque, específicamente en una de las esquinas de las canchas de fútbol. Esta misma está en medio. Así que nos estacionamos y ambos bajamos de la patrulla. Estuvimos buscando a algún adulto para regañarlo, pues ya eran más de las 2 de la mañana y la niña solo llevaba puesto una batita azul y descalza. La noche había sido lluviosa y el clima estaba muy frío. El pasto que estaba tocando la niña estaba húmedo. Como no la encontramos en la cancha, mi compañero me dijo que fuera a buscar al responsable. Así que comencé a caminar por todo el parque buscando al adulto. Cuando ya estaba por los columpios, noté que la niña estaba de pie arrinconada en la reja de la cancha, mirando hacia el campo. Mi compañero se estaba acercando y le estaba hablando para que volteara, pero ella no lo escuchaba. Cuando yo estaba alumbrando por los columpios, sentí un escalofrío y escuché el rechinido de los subibajas. Aquellos se comenzaron a mover como si alguien estuviera jugando ahí. Se sabe que estos no se mueven con el viento,
Se necesitan 2 personas para el contrapeso. Fue muy aterrador. Y cuando yo estaba viendo cómo subían y bajaban sin ningún peso inexistente, escuché el grito de mi compañero. Lo vi correr hacia mí gritando de terror y me decía que nos fuéramos rápido. Corrí pensando en alguna banda o algo que me pusiera en peligro. Me salí del campo sin mirar a ningún lado y encendió mi pareja la unidad. Quitó el neutral y dio marcha, pero por unos segundos sentimos como algo nos agarraba desde atrás de la unidad para que no nos fuéramos. Sentimos que las llantas se trababan y después nos soltaron. Se notó porque salió con mucho torque hacia el frente. Le dije a mi compañero que qué tenía, que porque estaba sudando y temblando. Él se alejó como 3 cuadras y se estacionó. Tapándose la cara con sus manos, me dijo que aquella niña no era humana, pues todo lo del frente de la cara no lo tenía. Era como si le hubieran borrado la cara por unos segundos y después saliera la cara de una anciana con el cabello totalmente canoso. No supo cómo explicarme, solo me dijo eso. Yo le conté sobre el subibajas y supimos que eso no fue algo de este mundo. Ella vino del más allá. Mi compañero se puso medio malo después de ese turno, pero poco a poco fue superando este suceso tan aterrador como traumante. Hace algunos años entré a la policía de la Ciudad de México. Para los que no sepan, al entrar tienes que pasar por la academia. A mí me tocó estar 3 meses. Todo estuvo relativamente normal, pero sucedían a veces cosas extrañas en las instalaciones, y más en los dormitorios. Lo que yo vi fue esto. Después de la cena nos metimos a bañar para después dormir. No sé a qué hora era cuando me desperté, pues no nos dejan llevar celular o reloj. Intenté dormirme, pero comencé a sentir miedo. Sentía que alguien me miraba. Miré hacia el frente y vi que todas estaban dormidas. Pero al mirar hacia las duchas estaba alguien. Parecía un hombre con un sombrero como de vaquero. Pero aquel ser era solamente una sombra inerte en medio de la puerta. Me quedé paralizada del miedo y solo me tapé la cara con mi cobija, y así me quedé dormida. Nos despertaron a las 4 de la mañana, pues a esa hora prenden las luces. Mi primera reacción fue mirar hacia los baños, pensando que tal vez había una cortina o algo que hiciera esa forma. Pero no había nada. Salimos a correr y mientras corríamos platicaba de esto con mi mejor amiga. Una chica de atrás me escuchó y me dijo que había pasado algo así cuando nos internamos. No pudimos platicar de esto hasta la tarde, que nos dieron tiempo libre. Mientras comía, ella se acercó a mí y me dijo que si recordaba aquel día que despertó a medio dormitorio. Cuando viste a aquella rata en los baños, sí me acuerdo, le dije. Me miró muy aterrada y me dijo que ella no gritó por eso. Me contó que se levantó en la madrugada al baño. Los baños están sin luz y aún así entró. Mientras estaba ahí, pudo escuchar pegada a ella la risa de una mujer. Cuando volteó pudo ver la silueta nada más, pero el pelo sí se le notaba. Lo tenía muy alborotado. Ella se levantó y fue aquí cuando gritó y despertó a medio dormitorio. Dijo que no era ninguna chica o ninguna amiga de la base, pues esa cosa desapareció al lado de ella, como si se lo hubiera tragado la oscuridad. Cuando la fuimos a ver dijo que había visto un ratón y que la disculpáramos todas, pero solo a mí me contó la verdad. Después de eso me aterré, pero ya no volví a despertarme en la madrugada. Y seguramente, ahí en la academia, han de haber muchas almas en pena.
Hola Santiago, tengo 2 historias cortitas que contarte. Tengo 28 años y pertenezco a la policía aquí en el estado de Oaxaca. Preferiría ser anónimo. Bueno, durante mi patrullaje nocturno hemos escuchado llantos inexistentes, gritos aterradores. Pero ese turno, vi algo que me aterró más que eso. Yo iba en la parte de atrás junto con 2 compañeros más. Veníamos platicando del tremendo frío que se sentía esa noche, y mientras veíamos a la calle, los 3 pudimos ver a un perro negro que caminaba algo apresurado. Pero le prestamos más atención cuando vimos que se dirigía a una pared. Los 3 nos quedamos viendo cómo aquel perro estaba a punto de chocar contra el muro. Pero atravesó la pared. Sí, atravesó el muro. Pero también antes de atravesarlo, todos pudimos ver cómo a ese perro le salió una cara humana. Cuando vimos que el perro se metió a la pared, nos quedamos en completo silencio. Por el miedo, por lo inexplicable que fue eso. Los 3 vimos lo mismo. Seguidamente le contamos esto a los que estaban adentro de la patrulla, pero no nos creyeron. Un perro que atraviesa paredes con cara humana no suena para nada creíble. Pensaron que les estábamos haciendo una broma, pero no, y vuelvo a repetirlo. Los 3 vimos lo mismo. Lo segundo que te contaré me pasó andando yo solo, y justo a las 3 de la mañana. Bien saben que los radios no se escuchan tan bonitos, siempre con interferencia. Esa madrugada, mientras iba manejando, me estacioné en una tienda de 24 horas. Me compré un café y algo de pan para que no me ganara el sueño. Regresé a mi patrulla y estaba comiendo, cuando comencé a sentir un escalofrío que me bajaba de la nuca hasta los pies. Sentí claramente que algo llegó. Miré por el retrovisor, por los espejos buscando a alguien, y en eso escuché la voz femenina en el radio. ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar? ¿Me vas a ayudar? Lo escuché 3 veces, pero la voz era limpia, como si aquella mujer estuviera en mi patrulla. Agarré el radio y pregunté si habían dicho una orden para mí, pero me dijeron que no. Bajé de mi patrulla y busqué alrededor, pero no había nadie, y eso que busqué hasta abajo. Me subí de nuevo y seguí comiendo, pero una sensación rara en la patrulla no me dejó seguir. Me sentía muy extraño, como acompañado. Así que mejor me puse en marcha. Iba manejando despacio cuando de reojo pude ver a una mujer sentada al lado de mí. No tuve el valor de voltear, pero noté que su cabello era corto y le cubría la cara. Despacio, temblando del miedo, manejé con esa mujer aterradora a mi lado. Y metros más adelante me estacioné debajo de un faro. Apagué la patrulla y abrí mi puerta. De reojo podía ver a aquella mujer sentada en el lugar del copiloto. Cuando puse un pie en el asfalto, casi me caigo por lo débil que me puso ese fantasma. El miedo, supongo. Me alejé varios metros de mi unidad, y cuando ya estaba algo lejos, me di la vuelta y miré a la patrulla. Ya estaba vacía. Caminé asustado mirando hacia todos lados y me subí. No te voy a ayudar. Ya no puedo. Ya estás muerta, le dije a aquella entidad que seguía en mi patrulla. Saqué mi celular y le hice una videollamada a mi esposa y le conté. Ella estaba más dormida que despierta, pero aún así me escuchó. Fue horrible. Fue aterrador. Nunca había sentido este miedo. Me fui a curar del espanto, pues los días que descansaba no podía dormir. Estuve soñando con ella, con este fantasma. Me fui a hacer una limpia y todo eso. Me dijo la bruja que a veces los espíritus se pegan a uno para que los ayudemos. Pero es aterrador.
bastante aterrador. Supongo que seguiré viendo cosas similares, pero espero que no me toque solo. Esto fue todo. Muchas gracias, siniestros, por su atención. Y Santiago, seguro que me va a pasar algo. Y te aseguro que a ti, solo a ti te lo mandaré. Esta historia le pasó a mi papá. Él ya está retirado, pero fue policía municipal aquí en Chihuahua. Me cuenta que una madrugada él y su compañero iban patrullando normalmente las calles, cuando de repente escucharon ambos el aleteo fuerte de un ave. Ambos vieron desde el parabrisas cómo iba volando un ave gigante, de quizá 3 o 4 metros de punta a punta de las alas. Esto lo sacó de onda porque pasó muy bajito y aterrizó en la azotea de una casa, aquella ave gigante. Pero cuando cayó en la azotea, notaron que había caído de pie y erguido. El que manejaba se hizo a un lado y apagó la unidad. Le prestaron más atención y notaron ambos que eso que estaba en la azotea era un humano. Un humano con alas, o al menos eso parecía. Ambos se sorprendieron y se preguntaron si estaban viendo lo mismo. Vieron cómo estuvo caminando aquel ente por la azotea y después de unos minutos extendió esas alas gigantes y salió volando hacia el frente. El compañero de mi papá no encendió sus luces ni la sirena y así comenzaron a seguirlo. Pero aquel ser alado subió muy rápido y se perdió por las nubes. Nunca supieron qué fue. Un nahual, un brujo, un ángel. Cada que me cuenta esta historia mi papá, en su cara le veo una expresión de sorpresa, y a mí también me pueden ver con el mismo semblante. Y es que nadie sabe qué fue. Si alguno de ustedes tiene alguna idea o alguna respuesta, espero verla en los comentarios. Mi nombre es Ernesto y quiero que escuchen la historia de mi abuelo. Él fue militar desde que tuvo 18 años de edad. Hoy ya no está con nosotros, pero dejó varias historias que nos contaba. Él duró 30 años sirviendo a su país, México, en donde vivió toda situación peligrosa, pero también paranormal. Y voy a contarles una historia que le sucedió andando en la sierra. Se las contaré justo como él solía hacerlo. Aquí va. Ya nos habían dicho de una misión algo peligrosa que nos había mandado nuestro teniente coronel. Se rumoraba que por la Sierra Madre Occidental había un grupo peligroso de personas que aterrorizaban el pueblo más cercano de Chihuahua. Un pueblito muy pequeño en donde fuimos primero a investigar qué estaba sucediendo ahí. Los habitantes más cercanos a la sierra eran los más afectados, pues en esa localidad, en esa zona, aún no llegaba la electricidad. Pero ese no era el problema. El problema era que cada noche se estaba perdiendo un niño de la comunidad. Ya iban más de 10 niños y bebés desaparecidos, y las autoridades ya no se hicieron cargo, pues ellos comentaban que esa situación era muy difícil para ellos y que nos correspondía a nosotros. Las familias afectadas decían siempre lo mismo. Al caer la noche ya no es seguro para nadie, ni para ustedes, nos decían. Comentaban que siempre a medianoche de la sierra bajaban personas extrañas, seres que podían volar y transformarse en animales. Nosotros pensábamos que estaban exagerando y que por falta de luz no veían quiénes se llevaban a sus hijos. Pensando un poco más, nos surgió una idea, y nuestra idea era más lógica que la de ellos. Quizá era una manada de lobos u otros animales peligrosos quienes bajaban a comérselos y se los llevaban.
Terminamos nuestro informe como a las 3 o 4 de la tarde, y como no habíamos comido, tardamos otra hora en alimentarnos bien. Al regresar al pueblo ya eran pasaditas de las 5. Nuestro subteniente nos dio la orden de subir a la sierra. Éramos 15 soldados en total, 2 camionetas en donde 2 iban adentro y los demás afuera. Nos adentramos a la sierra, pero hubo un punto en donde los árboles y la maleza era tan espesa que ya no nos dejó continuar. Así que nos ordenaron peinar la zona a pie. Pero poco a poco la noche cayó encima de nosotros y las linternas no eran lo suficientemente poderosas. Y mientras más nos adentrábamos, más extraña se ponía la atmósfera. Esto lo notó nuestro subteniente y nos dijo que estuviéramos alerta, ya que presentía algo que no era bueno. Caminamos con el fusil en la mano 1 hora más. No se veía nada, pero todos comenzaron a sentir que nos estaban mirando. Y de pronto, aquellos árboles frondosos y altos comenzaron a moverse. Al apuntar hacia arriba no se veía nada, pero ahí estaba algo. Se podía sentir esa energía mala. En ese momento, cuando apuntamos hacia arriba, pudimos ver que era lo que estaba moviendo esos árboles como si fueran papel. Arriba de esos árboles comenzaron a bajar unas lechuzas muy, muy grandes. Unas lechuzas negras, pero con pies de humano. Unos pies algo esqueléticos, flacos. En ese momento, al verlos, nadie disparó, aunque nos dimos cuenta. Solo susurrábamos sobre sus pies. Seguimos caminando y aquellas cosas se fueron volando hacia el frente. Al adentrarnos más a la sierra, la temperatura bajó mucho y comenzamos a oler algo. Algo extraño, muy repugnante. Y es que a unos 300 metros se veía al fondo una pequeña cabaña con 2 ventanas iluminadas, tal vez con veladoras. Nos acercamos sigilosamente apagando las linternas y cubriéndonos con los árboles y la maleza. Solo la luz de la luna nos iluminaba, y al estar escasos 100 metros de aquella cabaña, se comenzaron a escuchar cómo nos decían que nos fuéramos. Eran voces de mujeres y de hombres, voces que se escuchaban arriba en los árboles. Y fue aquí que encendimos las linternas. Y nuevamente aquellas lechuzas aparecieron. De los árboles cayeron todas ellas, pero eran horribles. Ahora, además de sus pies de humano, también tenían la cara. Unas caras jóvenes y otras muy viejas, unas emplumadas y otras con pocas plumas. Esas cosas también se veían más grandes, unos 60 tal vez. Ellos se comenzaron a reír de nosotros, tal vez por nuestra cara de asombro. Pero nos entrenan para ignorar el miedo, y al ver estas cosas sin pensarlo 2 veces, comenzamos a detonar. Al parecer ellos querían primero intimidarnos, y no pensaban que les íbamos a vaciar nuestro fusil como lo hicimos. Intentaron volar, pero no pudieron, y las que se comenzaban a elevar caían nuevamente. Yo le di a uno en el aire, le di en las alas y varios en el centro, en el pecho. No duró tanto, quizás unos segundos aquel enfrentamiento. Al verlos en la tierra, unos gritaban de dolor como nosotros los humanos. Gritaban, ya, ya. Hicimos formación y comenzamos a acabar con esas cosas. Nuestro subteniente tenía el radio y comenzamos a decir que unas lechuzas gigantes, con caras de humanos, nos habían atacado. Pero en la base no nos creyeron. Pensaban que le estábamos haciendo una broma. Avanzamos lento nuevamente, y mientras ya estábamos cerca de la cabaña, vimos cómo alguien apagó las velas que la mantenían encendida. Nosotros comenzamos a rodearla, y les comenzamos a gritar que salieran y se rindieran, o si no detonaríamos nuevamente.
pero nada más logramos ver cómo aquella cabaña oscura nuevamente se encendió. Fue un destello muy intenso que duró tal vez medio segundo, y de la puerta y ventanas salieron 3 bolas de fuego quebrando los vidrios. Esas bolas de fuego se elevaron muy alto y se largaron juntas hacia el norte. Todos estábamos pálidos y temblando por la adrenalina. 5 de nosotros entramos a la cabaña y notamos que ya no había nadie. Yo salí a gritar la respuesta, que todo estaba vacío. Cuando ya no había peligro, a la mayoría de nosotros se nos vino el bajón. Y ahora sí, el miedo se apoderó de nosotros. La mayoría estaba pálido y temblando, devolviendo el estómago por ahí. Otros se sentaron a pensar en lo que habíamos hecho. Pero aún no terminaba la misión. Comenzamos a buscar en aquella pequeña cabaña hecha de madera. Y ahí habían restos de lo que estábamos buscando. Justo en el suelo había una puerta secreta, se podría decir así. Y al abrirla, salió el aroma más repugnante que olí en mi vida. Ahí estaban todos. No recuperamos a nadie esa noche. Nos quedamos resguardando la zona y siempre al pendiente por si regresaban aquellas cosas. Pero no fue así. Por ahí de las 5 de la mañana llegaron más elementos en un helicóptero y el mando más alto. Ya habíamos hecho nuestro informe, que en ese tiempo se hacía de papel. Pero nuestro superior, al ver lo que habíamos enfrentado, lo rompió. Se llevaron aquellas cosas con caras humanas y pies humanos a la base. Y después no sé a qué otro lugar, pero nunca se supo de esto. No hubo informe, ni fotos, ni video. No salió en las noticias, nada. Nos dijeron que estaba prohibido hablar de este tema. Y se mantuvo en secreto. Hoy, como les dije, mi abuelo pasó a mejor vida. Y pues ya pasaron muchos años, y creo que esta historia por fin tiene que ser contada. Para evitar problemas quisiera ser anónimo. Tengo 23 años, pero a los 18 mi sueño era ser militar. Es por eso que me enlisté, me hice mis exámenes y pasé. Ya no más faltaba la academia, el adiestramiento. Me tocó en la Ciudad de México y, a decir verdad, me encantaba estar ahí. Me gustaba hacer ejercicio, correr, levantarme en la madrugada y todo lo que me ponían a hacer. Y siempre terminaba exhausto, tanto que solo tocaba la cama y me dormía automáticamente. Ya llevaba 2 meses y una ocasión de esas me desperté en la madrugada. Me desperté porque mi compañero, que estaba al lado de mí, estaba susurrando mi nombre. Él parecía estar sentado. Estaba cubierto con las cobijas y solo repetía mi nombre. Yair, Yair. Esto lo escucharon mis demás compañeros. Y en la oscuridad del dormitorio ya varios estaban despiertos. Le decían que se callara y que ya se durmiera. Otros le aventaban cosas y rebotaban. Un compañero se paró de su cama y, enojado porque no lo dejaba dormir, quitó la cobija. Pero la cama estaba vacía. Nadie estaba escondido. Todos gritamos al ver esto. Nos dio miedo, obviamente. Cuando se hizo el griterío en el dormitorio, el que estaba cuidando la puerta entró muy enojado. Ni siquiera quiso saber lo que había sucedido y nos castigó. Nos sacó a correr a las 2 de la mañana. Yo me salí por otros temas, pero esa noche no la olvidaré jamás. Hola Santiago, hace mucho sigo tu canal, pero hoy me atrevo a contar mi historia. Mi nombre es Salvador y algunos años atrás trabajé de velador en un cementerio. Duré 2 años trabajando aquí. Todo estaba relativamente normal.
En las noches al hacer mi recorrido era normal sentir miedo por la oscuridad, pero jamás me pasó algo. Hasta que una ocasión después de que enterraran a una niña, comenzaron a suceder sucesos inexplicables. Yo entré a trabajar a las 9 de la noche. Despedí al sepultero y a los demás que trabajaban ahí y comencé a hacer mi recorrido por toda la zona. Tomé mis fotos, las mandé a mi jefe y me fui a mi caseta a sentarme un rato, pues cada 2 horas tenía que hacer el recorrido. A la siguiente hora también hice mi recorrido. A la 1 de la mañana, mientras caminaba por la oscuridad entre todas las tumbas, en la tumba nueva de aquella niña, se comenzó a escuchar y a ver cómo la tierra que estaba al lado la comenzaron a empujar, pero desde adentro, desde abajo. Al principio pensé que estaba temblando, pero cuando miré a mi alrededor vi que ninguna tumba hacía eso. Además, no se sentía ningún movimiento de temblor. Cuando miré nuevamente la tumba, vi que ya no hacía ningún movimiento. El siguiente turno fue aún peor. Igual como esa noche hice mi recorrido por ahí de la 1 de la mañana, y antes de recorrer la zona de infantes, pude escuchar desde la zona de adultos el grito aterrador de una niña que provenía de la zona de niños. Pensé por lógica que se había metido alguien a hacerle algo a alguna pequeña, así que corrí rápidamente hacia allá, pero cuando entré, ahí en la tumba pude ver a una niña de más o menos 11 años, con un vestido blanco, mientras lloraba. Ella estaba recargada de rodillas en el cemento de la lápida. Yo soy muy miedoso, y al ver esto mejor me alejé. Al llegar a mi caseta pensé con más claridad, y supuse que a lo mejor era un familiar que se metió a llorarle a esa tumba. Pensé que tal vez necesitaba ayuda, así que nuevamente fui a buscarla. Sin embargo, cuando llegué ya no había ningún rastro de alguien ahí. No quise pensar en lo paranormal, pero no había por dónde meterse sin que yo lo viera. Tal vez se saltó la barda, eso pensé. Al siguiente turno le conté a quien me estaba suplantando que si no había visto algo raro. Pero no, a él no le había pasado nada. Esa noche me quedé, y nuevamente por ahí de la misma hora comencé a hacer mi recorrido, pero ahora no me sucedió nada. Sin embargo, al tomar la foto en la zona de niños y mandarla a mi jefa, sucedió algo extraño, algo que yo no percibí, sino hasta la mañana siguiente. La encargada del cementerio me dijo que había fotografiado algo. Al enseñarme la foto me di cuenta que en la tumba de la niña, del cemento salía una cabeza con el pelo en la cara, así como esos fantasmas clichés. Han pasado muchos años y pues ya no tengo la foto. Me hubiera gustado mandártela, pero aún la recuerdo. Era la niña, la que se asomaba por su tumba. La última noche que la vi fue cuando estaba en la caseta. Eran las 2:30 de la madrugada. En mi caseta siempre tengo la puerta abierta y mientras miraba hacia afuera, pude ver que pasó caminando la niña con ese vestido blanco, descalza, de lado a lado, casi pegada a mi puerta. Yo grité y salí corriendo a buscarla, pero ya no había nadie. Esa noche estaba oscura, pero se tenía que ver a alguien si se había metido. Pero no, era la niña. Al día siguiente descansé, y al siguiente día el sepultero me dijo que había llegado la familia de esa niña al cementerio. Me dijo que llevaron a cabo un rosario, pues en la casa de sus papás, la niña se aparecía y la veían rondar por el patio. La escuchaban llorar en su cuarto
e incluso pudieron verla en su cama llorando. En ese turno ya me daba miedo encontrármela y me aterraba hasta tomar fotos, pero gracias a ese rosario se dejó de ver el fantasma de aquella niña. Esta fue mi experiencia como velador en un cementerio. Gracias por escucharme. Soy un velador que trabaja en una gasera. Mi turno es de 7 de la noche a 7 de la mañana. Por lo regular, la verdad, no hay nada que hacer, y siempre me dormía de 1 de la mañana a 4 de la madrugada. Pero una noche de esas en donde yo estaba durmiendo en la caseta de cobro, un sonido metálico me despertó. Parecía que intentaban romper la dispensadora de gas. Y no fue un sueño porque cuando desperté aún se seguía escuchando ese sonido. Yo me asomé por la ventana y pude observar que ahí de donde venía ese sonido no era nadie lo que lo estaba provocando. Al salir para ver si no era algún animal, mientras revisaba en la oscuridad con mi linterna, alguien me sopló la nuca y mencionaron mi nombre susurrando en mi oreja. Cuando volteé no era nadie. Yo estaba completamente solo. Esto no hizo que me aterrara, pero fue demasiado perturbador. Mi nombre es Yasmín, y durante 3 años he trabajado de guardia de seguridad. Durante este tiempo he visto y vivido muchas cosas aterradoras que quiero compartir con ustedes. Verán, mi primer servicio fue en Tultitlán, Estado de México. Trabajaba en una farmacia. Era una zona industrial. Ahí se rumoraba que en el área trasera de las fábricas se aparecía un hombre. Lo describían más como una sombra. Lo curioso es que desde la primera noche al hacer mi recorrido, nunca me dieron permiso de ir hasta allá. Sin embargo, en la caseta teníamos monitores donde veíamos las cámaras. Cuando me tocaba revisar estas mismas, de 10 p.m. a 2 de la madrugada, en el monitor, ahí donde decían que se aparecía, se podía ver a un hombre. Una sombra totalmente estática. Mis amigos también lo veían, pero ellos ya estaban acostumbrados. Pasando los días mientras veía las cámaras, podía ver que esta sombra se acercaba cada vez a mí. También al principio no lo veía constantemente, pero pasando los meses, comencé a verlo diario. Me aterraba, pero el servicio era tranquilo, así que preferí, como mis amigos, acostumbrarme a manejar esta situación. Otra ocasión en este mismo servicio, bueno, para ponerlos en contexto, siempre he visto a una chica adolescente, se podría decir que muy parecida a la niña del aro. Ya saben, con vestido blanco, pelo largo, muy negro, y la piel blanca, como si estuviera pudriéndose con moretones. Siempre la he visto, pero muy lejos. Sin embargo, en este servicio, mientras mi compañero estaba durmiendo, yo estaba viendo una película. Eran aproximadamente como 5 para las 12, cuando me comenzó a andar del baño. Este mismo estaba adentro de la caseta, así que fui. Y justamente cuando salí, esta niña que siempre había visto a lo lejos, ahora ella estaba sentada en la silla, al frente del monitor. Pero me estaba mirando a mí. Me dio miedo, mucho miedo, porque en serio nunca la había visto tan cerca de mí. Cuando la vi me quedé paralizada por unos segundos y por el miedo cerré la puerta del baño. Estuve ahí unos minutos y cuando la abrí nuevamente, este aterrador fantasma ya no estaba.
Trabajaba como guardia de seguridad de Cusaem. Mi servicio era en un hospital regional en Ixtapaluca, Estado de México. Me mandaban a mí a hacer recorridos perimetrales, es decir, no adentro sino alrededor del hospital. Este mismo está demasiado grande, y en ese servicio no contábamos con lámparas ni radios para comunicarnos. El recorrido que hice esa vez fue a las 10, pero como estaba lloviendo lo hice hasta las 12. Comencé normal rodeando todo el hospital. Sin embargo, llegué a una zona donde ya no había luz. Este lugar se llama La Lavandería. Prácticamente aquí ya está abandonado. A ninguno le sirve esta zona, pero aún así tengo que recorrerla. Al adentrarme a ese oscuro lugar, saqué mi celular y encendí la linterna. Pero comencé a sentir como alguien me seguía. Cuando volteaba, obviamente no había nada. Sin embargo, cuando sentí que en verdad me estaban siguiendo, iluminé hacia atrás y pude ver a lo lejos a una mujer vestida de enfermera. Era imposible confundirme. En verdad era una mujer con una bata y una falda blanca. Esto no me dio miedo porque sé perfectamente que solo son fantasmas. Así que con toda la valentía del mundo decidí ignorarla. Para no tener miedo decidí poner música. Pero honestamente, no funcionó. Caminé unos metros más y sentí que alguien me seguía nuevamente. Y cuando volteé, otra vez la vi pasar, pero ahora entre los árboles oscuros. Pasó lentamente, mirando hacia el frente. Esto sí me aterró y decidí caminar más rápido para tomar mis fotos e irme de ese lugar. Sin embargo, en ningún momento dejé de sentir a esa presencia extraña. Poco después terminé mi recorrido y todo el turno estuvo normal. Pero al turno siguiente les comenté a mis amigos, a mis compañeros, lo que me había pasado. Y ellos, seguros de sí mismos, me dijeron que ahí se aparecía una enfermera y mucho más cosas. Cosas que por suerte yo no vi. Sin embargo, mi historia no termina aquí. Curiosamente, otro turno. Hice un recorrido con un compañero, esta vez en un área que es especial para niños con déficit de atención. Mientras hacíamos recorrido, notamos que las enfermeras dejaron las luces prendidas, así que teníamos que pasar el reporte. Le dije a mi compañero que tomáramos fotos para enviarlas, y él me dijo muy asustado que no, porque cada que alguien toma fotos en ese lugar, se veían muchos niños. Yo mejor decidí no tomarla. Me dio tanto miedo que mejor solo pasé el reporte escribiéndolo. Estas fueron mis experiencias y tengo muchas más. Si les interesa, se las mando. Hace tiempo me dedicaba a trabajar como guardia de seguridad en Santa Fe, Ciudad de México. Este lugar se llama La Presa. Las personas que trabajaban ahí se encargaban de drenar el canal para realizar un puente de servicio. Este servicio que me tocó era al aire libre. Este lugar era enorme. Éramos también un equipo de trabajo muy grande. Nosotros teníamos que hacer recorridos en las noches. Recorridos desde la caseta hasta el final del servicio. Eran de 10 a 15 minutos caminando, en la oscuridad, solo alumbrándonos con una lámpara. Cuando llegábamos al final y nos acercábamos al canal, a inspeccionar si no se habían metido por ahí, y una ocasión ya estando en este punto, comencé a sentir el ambiente tenso, pesado. Nosotros tomamos las fotografías para enviarlas y nos regresamos porque ambos lo habíamos sentido.
Mientras estábamos de regreso, pudimos sentir que el cuerpo nos pesaba. Era como si estuviéramos cargando algo. Ambos tocamos el tema, pero llegamos a la conclusión que solamente era la oscuridad que nos estaba jugando una broma. Cuando llegamos a la caseta, nos acostamos a dormir. Él se acostó en su lugar y yo en el mío. El lugar donde dormíamos era un pequeño camper, oscuro, aquí no había luz. Esto hizo que me relajara más y comencé a sentir que me ganaba el sueño. Pero minutos después algo me alertó. Sentía como una presencia. Cuando entreabrí los ojos, pude ver a una mujer. Una mujer al frente que me estaba mirando. Ella se acercaba a mí lentamente. Sin embargo, solamente después se detuvo a observarme desde la oscuridad. Yo tuve tanto miedo que no pude ni siquiera gritar. Y no fue un sueño. Repito, apenas me estaba quedando dormida. Ser guardia de seguridad si te toca un servicio tranquilo puede ser hasta relajante ir a trabajar. Y eso me tocó en un servicio. Era un seguro en Loma Bonita. Yo trabajaba de 24 por 24. Entraba a las 8 de la mañana y salía a las 8 del otro día. Por lo regular las enfermeras y doctoras se retiraban a las 6 de la tarde y yo me quedaba ahí sola. Siempre me quedaba en un consultorio acostada viendo series o películas hasta las 12 o 1, para después dormirme hasta las 6 de la mañana. Una madrugada de esas mientras veía mi serie, comencé a escuchar pasos dentro de los pasillos. Pero no eran pasos de hombre, eran pasos de una mujer, pues se escuchaban sus zapatillas contra el azulejo. Al percatarme de esto, agarré mi gas pimienta y abrí lentamente la puerta. En ese oscuro pasillo, porque yo apagaba las luces, pude ver la silueta de una enfermera caminando a lo lejos, para después meterse a un consultorio que estaba abierto. Yo lo que hice fue gritarle que qué estaba haciendo aquí. Pensé que a lo mejor se quería robar el medicamento y como tenía el número de una patrulla, rápidamente le hablé. No tardó ni 3 minutos en llegar, pues estaba cerca. Yo aseguré mi puerta y le grité desde la ventana que alguien se estaba metiendo. El policía se saltó la puerta y le di las llaves de la entrada para que abriera, ya que estaba cerrada. Y así comenzó a buscar a la persona que yo había visto. Cuando llegó el policía a donde yo estaba, abrí mi puerta y buscamos ambos a donde se había metido esa mujer. Pero jamás encontramos a aquella chica que vi caminar por el pasillo. Buenas noches, siniestros. Oigan, ¿han escuchado que los paramédicos, médicos y personas de ciencia no creen en lo paranormal? Pues no es cierto. Muchos creemos en fantasmas y lo peor de todo es que muchos hemos tenido encuentros con estos seres. Y esta es mi historia. Una noche estaba en el interior de una ambulancia junto con mi compañera de turno llamada Jenny. Ambos estábamos esperando la siguiente llamada mientras platicábamos del día a día, cuando ella, recargada en la ventana, me dijo que qué tranquilo estaba el turno. Qué chistoso. En ese mismo momento la radio cobró vida con esa voz distorsionada que sale. Unidad 9, tenemos un 51 a la altura de la carretera federal. Ya no me acuerdo a qué kilómetro, pero nos dijeron que era una posible víctima en estado crítico. Nosotros rápidamente encendimos las luces y la sirena. Llegamos a toda velocidad buscando un grupo de personas, pues en la mayoría de casos siempre hay muchas personas que se reúnen a ayudar en el accidente. Al momento de llegar al punto exacto, nuestros faros alumbraron a un coche destrozado en la orilla. Sin embargo, nadie parecía estar cerca.
Después de estacionarme, ambos salimos con las linternas y nos acercamos al vehículo. Pude ver que no había nadie en el auto y se lo mencioné a mi compañera. ¿Dónde estará el conductor?, me dijo. La puerta estaba abierta y pensamos que tal vez fue a buscar ayuda. En eso, mientras estábamos buscándolo, escuchamos pasos dentro del bosque cercano. Ambos nos quedamos viendo y yo le dije que me esperara ahí, que yo iba a echar un vistazo. Avancé y me adentré al bosque con la linterna en la mano, iluminando el espeso follaje. Adelante, iluminé a una figura de espaldas a unos cuantos metros de mí y comencé a llamarlo. «Hola, ¿necesitas ayuda?». Aquella figura se dio la vuelta lentamente, revelando un rostro putrefacto y ojos vacíos. Duró aquel ser unos segundos y después se fue con el aire. Yo retrocedí asustado y cuando reaccioné me eché a correr de vuelta al coche, mientras le gritaba a Jenny que teníamos que irnos ahora. Ambos nos subimos a la ambulancia y mientras estaba conduciendo de vuelta al hospital, muy nerviosa Jenny me preguntó qué era lo que había visto. Yo le dije que no lo sabía. Una persona o algo así, pero desapareció en el aire, que no era normal. En eso, la radio comenzó a crujir de nuevo, pero esta vez salían susurros inaudibles. Jenny estaba intentando ajustar la radio, pero no podía. Sin embargo, ambos escuchamos cómo de la radio salía una voz rara, diciendo, «No se vayan». Si yo ya estaba asustado, ahora lo estaba aún más. Al llegar al hospital, ambos entramos apresuradamente al comedor. Ahí estaba el doctor de guardia. Nos vio que estábamos pálidos y temblando del miedo. Nos mencionó que qué nos había pasado, que por qué estábamos así, que parecía que hubiéramos visto un fantasma. Yo le dije que sí, que nos mandaron a tal altura de la carretera federal, pero que nadie estaba en el accidente, y le mencioné lo que había visto. Este doctor, este hombre de medicina, suspirando me dijo que sí, que no se le hacía raro, que esa carretera tiene fama de estar embrujada, pues hay una historia de un accidente fatal que sucedió hace décadas, y que la víctima, o las víctimas, jamás fueron encontradas. Desde los 23 años me metí a la Cruz Roja, pues pensé que era una muy buena oportunidad para mejorar en varios aspectos de mi vida. Y si bien lo fue, desde entonces también soy protagonista de algunos hechos extraños. Te contaré primero lo más aterrador que me ha sucedido en este oficio. Esto me pasó en una de mis primeras guardias. Era apenas cadete en práctica. Para los que no saben, se tiene que hacer 500 horas de guardia para poder certificarte como técnico en urgencias médicas. Recuerdo que era alrededor de la 1:30 de la mañana. Era una madrugada lluviosa cuando el 911 nos comunicó que había un herido tirado a mitad de la carretera, pues le había caído un rayo, por lo que solicitó una ambulancia. Inmediatamente subimos a una de las unidades. Yo, como el conductor, me subí en la parte de enfrente. Con la torreta y sirena encendida, nos aproximamos a la carretera México-Puebla. Esa noche de tormenta estaba fuerte e intentaba ir con precaución, pues como saben, estas carreteras son muy oscuras y adicionale el agua y las curvas, hacía que fuera el doble de peligroso. Mientras yo estaba manejando y platicando con mis compañeros, todos pudimos ver a una mujer vestida como enfermera caminar por la orilla de la carretera. Esta mujer jamás volteó a vernos, y cuando estaba cerca de nosotros, corriendo se cruzó la carretera. Cuando frené ya era demasiado tarde. Fue tan grande el impacto que mis compañeros de atrás se golpearon en la cabeza. Yo casi por instinto grité que la había atropellado. En repetidas ocasiones estuve diciendo esto, pero mi copiloto me decía que me calmara, que yo no tenía la culpa, que ella se había aventado. Sin embargo, no podía hacerlo. Mientras bajaba de la ambulancia, mis compañeros bajaron detrás de mí. Yo busqué temeroso debajo, pero vimos que no estaba aquella mujer. Uno de mis compañeros dijo que a lo mejor salió disparada,
así que estuvimos buscándola por todo el perímetro, pero no había ninguna pista de ella. El jefe de servicio, quien estaba de copiloto, me gritó desde el otro extremo de la carretera. En la tierra mojada estaba un animal tendido, un perro negro malherido. Era quien habíamos atropellado. Todos comenzamos a mencionar que era imposible, y aunque yo estaba aliviado, también se me hizo extraño, pues nosotros habíamos visto a una mujer con brazos, con piernas, con facciones, una mujer real, correr a la ambulancia, e incluso se veía la abolladura arriba en el cofre. Un perro, aun cuan más grande que esté, no llegaría ahí. Lamentablemente el perrito, en ese preciso momento, murió. ¿Qué fue lo que pasó? ¿O dónde se encontraba la mujer? No sé cuánto tiempo nos quedamos ahí, pero no fue mucho, quizá 4 minutos, hasta que uno de mis compañeros nos persuadió de creer que solo había sido una alucinación grupal. Yo, por supuesto, no creí esto, y así confundidos nos subimos a la ambulancia. Yo arranqué despacio porque aún estaba temblando. La verdad, no sé por qué volteé a ver hacia atrás con los espejos. Y ahí, donde estábamos, también estaba la mujer parada, en medio de la carretera caminando, con su traje totalmente blanco. Yo le grité a mis compañeros que voltearan hacia atrás, y ellos lo hicieron. Se armó un gritaderío en la ambulancia. Todos me decían que acelerara, pero yo no podía. ¿Qué tal y nos estrellábamos? Pero bueno, solo quedó aquí, en el peor susto de mi vida. Siniestros, antes de pasar a la historia de la miniatura, si te está gustando el video, apóyanos dejando tu manita arriba para llegar a la meta de 1000 likes en este video. Ahora, sin más interrupciones, los dejo con la siguiente historia. Esta experiencia no es mía, pero le sucedió a un tío abuelo que tuve. En su juventud se dedicó por varios años a ser paramédico aquí en Atlixco. En ese entonces se cuenta que no estaba tan habitada la zona, pero por supuesto que habían accidentes. Contaba mi tío que una madrugada regresaba del hospital. Tenía que ir algo lento, pues las calles aún eran de tierra y no había tanto alumbrado público. Los baches en el camino no ayudaban tanto. Mientras pasaba por un sembradío de maizal, pudo escuchar la voz de un hombre dentro de ellos. Aquel hombre estaba pidiendo ayuda a gritos desesperadamente. Decía que se estaba ahorcando, repetía una y otra vez aquella persona. Mi tío, sin dudarlo, frenó en seco y bajó de la ambulancia buscando a aquel hombre. Siguiendo la voz y saliendo del otro lado del maizal, se encontró a un burro enredado del cuello con el alambre de púas que estaba protegiendo la zona. Mi tío le dio más importancia buscando al señor que desenredarlo, así que con pena le dio la espalda al animal. Pero antes de dar un paso, alguien le habló. «Ayúdame, soy yo, el que está enredado». Escuchó atrás de él esa voz. Dice que se quedó frío al ver que ese burro le estaba hablando. Con miedo, con el cuerpo temblando por los nervios y los latidos de su corazón a 1000 por hora, comenzó a ayudar a ese animal, a ese ente. Nos contaba que después de liberarlo, el animal le habló nuevamente. Le dijo que al día siguiente, al caer la noche, fuera a la casa que se miraba a lo lejos, que ahí lo esperaba para darle algo de recompensa. Mi tío, por el miedo y la adrenalina, no le dijo nada. Solo se dio media vuelta y corrió hacia su ambulancia. Estaba que no se la creía. Pensaba que estaba soñando. Al terminar su turno, él se fue a su casa y no le contó esto a nadie. Lo mantuvo en secreto. Y esa misma tarde, justo como le dijo aquel animal, al caer la noche, fue a la casa que se miraba al fondo, a las orillas del pueblo. Al llegar vio que era una casa enorme, para esa época muy elegante. Mi tío dudoso tocó la puerta. Desde dentro, alguien le respondió preguntando que quién era. «Disculpe, es una tontería, perdón por interrumpir». Mi tío dudoso le contestó, pero el señor reconoció la voz y rápido le abrió. Aquel era un señor de unos 50 años, con canas, vestido normalmente
muy sonriente y todo, pero con marcas y heridas horribles en el cuello. «Hey, pero si es mi amigo el de la ambulancia. Me hiciste un favor ayer. Gracias por desamarrarme». Le dijo esto a mi tío, como si no hubiera pasado nada, o fuera normal para él lo que sucedió aquella madrugada. Mi tío, nuevamente temblando, prefirió no preguntar y solo decir que había venido por su recompensa. Aquel señor sacó de su morral, que tenía colgado en su hombro derecho un fajo de billetes, le estiró la mano y le dijo que se lo había ganado, pues si no fuera por mi tío, ese señor ese día ya no estaría vivo. Esta experiencia ya tiene años en mi familia, y solo los más cercanos saben de su existencia, pero es un relato digno de escuchar. Mil gracias por dejármela contar. Lo que me sucedió aquella noche aún lo recuerdo, pues mientras más y más lo sobrepienso, no he podido buscar alguna explicación lógica. Yo soy paramédico, solo quiero que sepan eso, pues me mantendré en anonimato. Y bueno, les voy a contar esto, y quien tenga una explicación, espero que me lo dejen saber. Una noche nos mandaron a servicio a un compañero y a mí. Alguien, una muchacha llamada Alejandra Montserrat, de 20 años, había marcado desde su casa, porque su abuelita estaba muy grave. Al parecer tenía un dolor intenso en el pecho, y pensaba que estaba a punto de tener un paro cardíaco. Así que nosotros rápidamente acomodamos todo y encendimos la unidad. La casa nos quedaba a unos 20 minutos, pero con la sirena encendida, esquivando los coches, saltándonos los topes y a toda velocidad, llegamos en 10 minutos. La casa era de un solo piso, el zaguán algo maltratado, y la fachada era blanca, pero ya parecía que no le daban mantenimiento. Nosotros llegamos y tocamos rápidamente. Como vimos que no salía nadie, comenzamos a tocar la sirena y gritar el nombre de Alejandra Montserrat y sus apellidos. Pero tampoco salía. Llegamos a pensar que tal vez nos habían hecho una broma de muy mal gusto. Uno que otro vecino salió de su casa diciéndonos que la señora que vivía ahí ya estaba muy viejita y casi no se paraba. Quien vivía con ella era su hijo mayor, pero que en la tarde se había salido a trabajar. Mientras platicábamos con el vecino, un grito ahogado se escuchó. «Estoy aquí, ayúdenme», dijo la señora. Esto nos dio autorización para saltarnos por el zaguán. El vecino me ayudó. Ella, cuando la encontré, ya estaba tirada en el piso. Estaba como intentando salir. La saqué cargando y rápidamente nos las llevamos al hospital. Estuvo internada algunos días, y claro, su hijo era el responsable de ella. Cuando salió del hospital, yo me la topé, y ella me reconoció. Vi cómo se acercó a mí a solas, y comenzó a decirme esto mientras me agarraba de las manos. «Mijito, muchas gracias. En serio, muchas gracias. Tuve mucha suerte de que una ambulancia estuviera pasando en ese mismo momento por mi casa. Si no fuera por usted, quién sabe qué me hubiera pasado. Seguro que mi hijo me hubiera encontrado muerta al día siguiente. Y yo ya estaría reunida con mi Alejandrita». Yo me saqué de onda y le dije, «Alejandra Montserrat», diciéndole los apellidos también. Ella, entusiasmada, me dijo que sí. Me preguntó de dónde la había conocido, y yo le inventé una mentira. Ella me contó cómo sucedieron los hechos y por qué Alejandra, su nieta, a sus 20 años, había fallecido hace algunos años. Cuando me estuvo contando de ella, me recorrió un escalofrío tremendo por todo mi cuerpo. Yo no quise decirle que quien marcó a la ambulancia fue una chica llamada Alejandra Montserrat y esos apellidos, de 20 años, y que aseguraba que estaba en la casa con su abuelita. Esto es lo más paranormal y extraño que me pasó siendo paramédico. Una madrugada salimos en conjunto y encontramos a una pareja a la cual pidió nuestra asistencia. El hombre estaba en el suelo totalmente quemado. Mis compañeros empezaron a aplicar los primeros auxilios y subimos al hombre a la ambulancia.
Mientras subíamos al señor, la señora que venía junto con él dijo que nos seguiría desde su carro. Cuando el hombre subió a la ambulancia iba en un estado crítico, tenía los ojos inflamados y su piel estaba totalmente desfigurada. Yo venía con los paramédicos que venían atrás. Éramos 3, y uno de ellos comenzó a preguntarle cosas al hombre, como su nombre, su edad, la edad de sus hijos, quién era la mujer con la que iba. Más que nada hacemos estas preguntas para que no se queden dormidos. Yo y mi compañero veíamos cómo él platicaba con el señor como si le respondiera. Lo que más noté es que mi compañero le repetía que no se iba a morir, que se tranquilizara. Nosotros no le dijimos nada. Quizá y él también estaba en shock por ver esta escena. A 2 minutos de llegar al hospital, escuché cómo mi compañero empezó a hablar muy molesto. Me dijo que por qué no había conectado bien el pulso, a lo que le contesté que sí lo había puesto. Mi compañero le preguntó al paciente inerte que cómo se sentía. Nosotros ya habíamos notado que había fallecido minutos atrás. Hasta yo ya estaba llenando mi reporte, pero no le dije nada. Obviamente el hombre no hablaba, pero mi compañero platicaba con él. Según él, el paciente le decía que tenía mucho frío y que ya no sentía el cuerpo. Mi compañero me preguntó que por qué no se escuchaban los pulsos. Muy enojado le contesté que mirara bien, que desde el principio estaba bien conectado, que por favor ya dejara de actuar raro, porque el paciente había fallecido minutos después de subirlo. Fue ahí que se le ocurrió tomar el pulso él mismo porque no me creía. Y ahí se dio cuenta que yo decía la verdad. Solo escuché como dijo, ya no respira. Compañero, desde hace 10 minutos ya no lo hace. Cuando le dije esto, comenzó a negarse y decía que no era posible, si todo el camino estuvo platicando con él. Yo le dije que no, que él todo el camino estaba hablando solo. Si yo ya estaba atemorizado por aquel suceso de hace meses, con lo que pasó después, quedé pálido y con la piel erizada. Cuando llegamos a la base y contamos lo que había pasado, nos dijeron que en ocasiones cuando mueren, se aferran a la vida y a veces, algunos cuantos, podemos escucharlos. Quisiera saber, en la comunidad, si alguien sabe sobre ese tipo de acontecimientos. Respecto a la mujer que me encontré en la carretera, creo, y dicen que es muy común para los que nos dedicamos a esto, ver a estos entes, pues a veces las calles se quedan con la energía de quienes mueren ahí, y se repite una y otra vez esos terribles sucesos. La siguiente anécdota sucedió en 2018, si la memoria no me falla. Una tarde de enero nos llamaron para reportar un choque por la calzada de Tlalpan y Tlaxqueña. Llegamos 15 minutos después de que hicieron la llamada. Llegamos a auxiliar a ambos conductores. Ambos estaban muy graves. Los bomberos se tardaron mucho en sacarlos del carro. Pero cuando lo hicieron rápidamente los subimos. Se les tomó los signos vitales y todas las medidas adecuadas. Pero ninguno de los dos pudo llegar al hospital. Total, que ese día estuvo normal. Yo salí de mi turno e hice mi vida como normalmente era. Trabajar, llegar a casa, descansar un poco y repetir el ciclo. Pero un mes después, comenzaron a rumorar entre los compañeros que un ente rondaba por la ambulancia 74. Un compañero contaba que mientras estaba en el hospital, al momento de salir de emergencia con su compañero, ambos se subieron. Sin embargo, la unidad no arrancaba. Escucharon cómo alguien abrió la puerta de atrás y se subieron. Hasta se sintió el contrapeso. Al momento de voltear hacia atrás, la puerta estaba abierta, pero nadie se había subido. Ambos checaron el patio y a pesar de eso, no encontraron a nadie. Se olvidaron de esto y salieron a toda velocidad por la llamada. Y así se comenzó a contar sobre experiencias raras. Una madrugada salí a comprar algunos medicamentos yo solo. Me tocó la ambulancia 74. Salí del hospital, llegué a la farmacia alrededor de la 1 de la mañana. Me salí de la ambulancia y mientras me atendían, volteé a ver mi unidad. Y pude ver lo más espantoso que he visto en toda mi vida.
En el asiento del copiloto estaba una persona que yo conocía. Esa persona era el hombre que habíamos trasladado y no había llegado al hospital un mes atrás. Casi me desmayo del susto. Me logré detener y quedarme de rodillas. Un muchacho de la farmacia me ayudó a levantarme y cuando volteé a la camioneta, esta estaba vacía. Le dije lo que había pasado y cuando volteé a ver la ambulancia también casi se desmaya. Se sorprendió, pues dice que vio al mismo hombre sonriéndole desde el asiento. Pensó que para él eran los medicamentos, pues se veía muy mal. Luego no creyó y pensó que solo era una broma para el Facebook. Pero al momento de llevarlo a buscar a esa persona, ambos nos quedamos traumados. Se cuenta aún en el hospital que esa ambulancia siempre lleva a ese fantasma y solo los valientes se atreven a agarrarla al caer la noche.